Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Con Abel estamos publicando el día de hoy un artículo que se llama Los viajes de la muerte. Abel nos ha contado ya en otros momentos, Violeta, cómo estos trayectos que tienen a veces los jornaleros, las jornaleras, pues que terminan en accidentes. No hay seguros, no hay nada que les cubra, nadie que les cubra. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Un saludo desde acá de la oficina de Tlachinolan en Tlapa. Un gusto saludarles. Muchísimas gracias, Abel. Abel, bienvenido, pues en este contexto de otra tragedia más que decíamos y pues por favor cuéntanos qué pasó con este autobús que rodó por más de 60 metros de altura, o se desbarrancó y con 25 pasajeros, Abel. Bueno, pues decirles que este tipo de tragedias se han también normalizado en la montaña, en el sentido de que aquí no tenemos servicios, como le llaman, de primera clase, hasta se dice, ¿no? Somos de segunda clase porque aquí en la montaña nada más hay servicios de segunda clase, es decir, los autobuses que no vienen directos, que vienen de pueblo en pueblo, levantando a la gente, que no dan boletos, que viene parada la gente, que las maltrata el chofer, que se para pues a la hora que quiere. La gente a veces quiere pues ir al sanitario, no hay porque los camiones no traen sanitario y hay que aguantarse, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, son unidades que nunca sabemos si están realmente en mantenimiento permanente. El chofer que venía era una persona ya mayor, y nos decía una de las sobrevivientes que venía en el autobús que ella vio que ese autobús había llegado de Tlapa, es decir, salió de Tlapa a Cuernavaca y ese mismo autobús con el chofer lo regresaron de Cuernavaca a Tlapa a las 6:30 de la tarde. Entonces ya acá en el trayecto, pues por lo que platican también algunos sobrevivientes, es que el chofer venía como muy alterado, venía muy recio, notaban lo alterado porque venía hablando por su celular, gritando, ¿no? Como que tenía algún problema con alguien y iba gritando, iba recio. Y en esa, no era ni curva, ¿no? En esa recta de Izcatiopan, que está como a 15 minutos para entrar a Tlapa, ya era la 1 de la madrugada del viernes, entonces, pues le ganó. Se salió y ahí está pegado el río Tlapaneco, obviamente que se desbarrancó, y ahí pues quedó quedó hasta la parte del río. Algunas personas, dos de ellas lograron, bueno, fueron aventadas por el trayecto que llevaba el autobús, salieron botadas y se quedaron sobre, pues, la tierra donde hay unas enramadas. Ellas dos mujeres se salvaron y pues son las que afortunadamente ahí había señal, empezaron a hablar por teléfono, no les contestaba el 911 hasta que por fin lograron, pasó un joven con su vehículo, se paró, ellas con trabajos pudieron salir a la carretera y de ahí empezaron a pedir auxilio. Este joven que las vio inmediatamente se paró, se regresó a Izcatiopan, que es el pueblo que está ahí pues junto. Entonces son ellos los que empezaron a vocear en el pueblo que había un accidente, que la gente estaba sobre el río en el autobús y la verdad dicen ellos que fue mucha gente la que salió a esa hora en la madrugada con sus
picos, palas, machetes, a prestar auxilio, riatas. Y desde esa hora, 1:30, empezaron a hacer las maniobras, pero pues en la madrugada, de noche, pues con el autobús ahí encima, los pasajeros adentro. Aún así, algunos pasajeros lograron salir, la gente los empezó a auxiliar. Fue una maniobra de muchas horas, con decirles que desde esa hora, bueno, llegaron posteriormente los de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, pero como la gente dice, pues nada más llegaron a acordonar y a impedir que entráramos cuando se trataba de hacer maniobras, de prestar auxilio. Ellos en ningún momento tomaron pues el control en términos de ir abajo, de ver, de verificar, ¿no? Entonces no había ambulancias, en la montaña no hay ambulancias, no había ambulancias, no había grúas, no había, pues no hay maquinaria, o sea, aquí en la montaña no hay maquinaria y si la existe, pues son de las empresas que ahí trabajan en los ríos precisamente haciendo la explotación de los recursos ahí pétreos. Entonces, la gente abandonada, ¿no? Este auxilio no llegó como debería de haber llegado de las autoridades. La presencia de los policías y la guardia no sirvió de nada en términos de auxilio. Y posteriormente, pues ya vinieron gente de otras comunidades a auxiliar, pero pues era un auxilio muy básico, ¿no? De tirar la riata, pero de mover el autobús eso era imposible. Más que se seguía hundiendo por la corriente del río, por la arena que se iba ahí, metiendo al autobús. Entonces, pues quedaron atrapadas muchas personas, ¿no? Dicen que la policía estatal ya como a las 7 de la mañana dijo, pues los que lograron salir dijeron, pues ya son todas las personas. Obviamente que ya estaban los familiares de quienes los esperaban llegar a la 1 de la mañana a Tlapa. Entonces dijeron, no, pero si aquí vienen nuestros familiares y no están adentro. La gente siguió, la de Izcatiopan siguió buscando, siguió intentando ahí meterse y sí, fueron sacando más personas, ¿no? Ya empezaron a verificar que había personas muertas. Llegó una máquina a las 9 de la mañana, era una máquina chica, no pudo mover el autobús. Fue casi hasta las 11 de la mañana cuando llegaron dos máquinas grandes y esas lograron maniobrar para mover el autobús. Lamentablemente, bueno, por lo que dicen, esas máquinas pues sí maniobraron, pero no es lo mismo hacer un trabajo para salvar personas a solamente a mover el autobús. Entonces se habla de que seguramente ahí este, o sea, hubo afectaciones a quienes estaban adentro y pues sí se encontraron, ¿no? Debajo del autobús, entre los fierros y fueron pues 9 personas de Cochuapa el Grande, de, de Plan de San Miguel, que son los compañeros maestros Aurelia y Severiano Cuellar, que precisamente fueron a hacerse estudios a Cuernavaca, ¿no? Ahí estamos en su comunidad el día del sepelio, porque pues el maestro estaba mal del corazón, le hicieron un estudio Hotler, algo así, que es precisamente monitorear el corazón durante 24 o 48 horas y y terminaron a las 4 de la tarde de ese día del jueves y salieron a las 6:30. Entonces, hubo gente de Tlapa mismo que murieron de comunidades, en su mayoría población indígena, y 15 personas lesionadas, ¿no? Dentro de ellas una hija del maestro Severiano y de la maestra Aurelia.
a quienes nos tocó acompañar el día domingo en su sepelio. Y pues en verdad no hubo una coordinación entre las autoridades, mucho menos un auxilio inmediato a las familias que estaban ahí sufriendo porque no podían auxiliar a sus padres, hermanos que estaban ahí adentro del autobús. Y pues sí es lamentable porque esto es producto del descuido que hay, ¿no? De tanto del gobierno que no tiene infraestructura para este tipo de percances, de accidentes, no hay Uy, se congeló ahí Abel. A ver si ahorita lo recuperamos. Eh, sí, es Abel el que se congeló, ¿va? Sí, sí es Abel, sí es. básicas que se deben de tener. Y luego, pues obviamente las empresas hacen lo que quieren, ¿no? O sea, al estilo de las empresas de caciques, como pasó con la Flecha Roja hace 50 años, donde el ex gobernador Rubén Figueroa tenía el control de todo el estado y solo desde esa línea podía entrar a Guerrero, ninguna otra línea. Bueno, así son las empresas acá, ¿no? Son empresas que maltratan a la población indígena. Los choferes son unos golpeadores, ¿no? Y un mal servicio, un pésimo servicio. Y ha habido muchos accidentes, no es el único, no. Al año por lo menos hay tres, cuatro accidentes de autobuses y no pasa nada, ¿no? Ya ayer nos decían que ya llegó la empresa y los anda buscando de manera individual a los deudos y fueron hasta Cochuapa. Allá ofrecieron 100,000 pesos por la muerte de uno o dos familiares y les hicieron firmar para desistirse de cualquier demanda penal o civil. El mismo domingo que estuvimos ahí en el sepelio, llegaron dos abogados de una empresa de México a ofrecer sus servicios para decir, nosotros les vamos a ayudar y vamos a un porcentaje dependiendo de lo que saquemos. Es decir, el agandalle total, tanto de las empresas como de los despachos de abogados, que lo único que ven en la población indígena es el signo de pesos. Pues tremendo, tremendo, Abel Barrera, lo que nos cuentas, Violeta. Te Ah, toca, Ernesto. ah, ok, ok, perdón. Abel Barrera, te preguntaría también para la audiencia que te está escuchando y que se pueda entender las dimensiones de cuando pasan tragedias de esta naturaleza, quiero poner como un contraste si el accidente fuera pues ahí muy cerca de Acapulco o el accidente donde fue. Eh, ¿Y qué tiempo tardaron en llegar el apoyo por parte de las autoridades, sean municipales, estatales o federales? ¿Qué tiempo se tardó en llegar de que el tiempo en que fue el accidente a la llegada de los primeros transportes? Bueno, el tiempo ya formalmente de las autoridades que llegó, podemos decir, llegó la guardia, llegó este, la policía del estado. Ellos llegaron como a las 2 horas, pero no maniobraron nada. Protección Civil de Tlapa llegó como a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Es decir, a las 4 horas más o menos llegó Protección Civil, que son los que empezaron como a apoyar, ¿no? Quienes sí realmente buscaron la manera de ir a rescatar a las personas. Pero ya dicen que llegó el presidente municipal de Alpoyeca como a las 7 de la mañana, que precisamente Izcatiopan corresponde a Alpoyeca. Entonces, hasta esa hora, igual llegó en son de decir, háganse a un lado, que aquí llegamos sin hacer gran cosa.
y pues las máquinas llegaron de las 9 las chicas, a las 11 las grandes. Es decir, que pues unas 9, 10 horas después ya el auxilio más efectivo podemos llamar. El auxilio efectivo llegó posterior. Obviamente que todo fue esto a petición de los familiares que buscaron a las empresas, que buscaron a las máquinas para que fueran, porque las autoridades municipales no intervinieron, casi como diciendo le toca al presidente de Alpoyeca. Entonces todo el mundo se deslinda, ¿no? Y a nivel del Estado, bueno, pues nada más es, pues ya está la policía del Estado allá, ya está la Guardia Nacional, pero con eso de no involucrarse en un tema que tiene que ver con la vida de la población indígena. Entonces, pues ahí notas de la actitud displicente, racista de las autoridades, ¿no? Obviamente, si este accidente hubiera sido en Acapulco, en la autopista del Sol, no, pues, se deja venir toda la maquinaria de las empresas y el gobierno, pero aquí no, aquí es dejar morir a la gente, a su suerte, ¿no? Por ejemplo, pues la gente estaba todavía a las 12 de la noche de ese día, los familiares esperando que les entregaran los cuerpos, ¿no? 12 de la noche, se los entregaron hasta las 5 de la mañana, argumentando que pues solamente hay dos médicos forenses y que pues eso lleva una revisión minuciosa, lleva tiempo, sí es cierto. ¿Qué quiere decir? Que no hay personal, que no hay equipo, que hay un CEMEFO en Tlapa que no sabemos en qué condiciones está funcionando, porque antes los tenían que llevar hasta Chilpancingo. Las mismas autoridades, tratando de obstruir, de que la gente se manifestara. Hay una abogada ahí de la CEAP que pues se dedicó a regañar a la gente que por qué estabas publicando en las redes sociales el accidente, que eso iba a hacer que la empresa no viniera. En lugar de proteger a las víctimas, las revictimizan, ¿no? Las regañan, ¿no? Y les dijeron, ¿saben qué? La empresa les va a apoyar con 8,000 pesos para los gastos funerarios. Y la gente dice, bueno, primero, no estamos pensando en eso. Segundo, qué manera de tratarnos, ¿no? O sea, haciéndoles el favor poniéndose del lado de la empresa. Entonces la gente está indefensa, ¿no? Por eso ahí nosotros tuvimos que hacer público esto, tuvimos que acompañar, ahorita vamos a acompañar a algunas personas, familias, para que se finque responsabilidad contra la empresa que es la línea de autobuses Oro, pues entiendo, de Morelos, de la Ciudad de México. No, porque aquí las empresas como que no tienen responsabilidades ante delitos como estos homicidios o estas muertes que suceden, ¿no? Y que precisamente no sabemos en qué condiciones estaba el autobús, la bitácora de salidas del chofer, en qué condiciones venía, el estado de salud del chofer, en fin. Que- Tener que hacer una demanda también civil contra la empresa y poder también obligar a que las empresas asuman su responsabilidad porque ellos trasladan vidas humanas y hacen negocio con el transporte público concesionado. Entonces, bueno, resulta que no tienen responsabilidades. Resulta que pueden morir las personas sin que ellos tengan que pagar un costo no solamente económico, social y moral y jurídico por sus actos irresponsables. Entonces también nosotros tenemos que poner el dedo
la llaga, en la herida, de que muchas muertes de indígenas se debe al pésimo servicio de las empresas que brindan servicios acá en la montaña. Muchas muertes se pudieron haber evitado. La muerte de los 9 compañeros y compañeras que murieron se pudo haber evitado si hubiese un servicio de calidad en la montaña en cuanto al traslado de personas. Muchísimas gracias, Abel. En el camión también se trasladaban niños y hasta un bebé de 8 meses. Ojalá nos pudieras comentar también sobre ellas, ellos, que realmente pues sí, es muy lamentable cuando vamos leyendo tu artículo y esta denuncia que tú nos estás compartiendo. Y lo otro, Abel, pues las autoridades que tendrían que ponerle un límite también a estas empresas de camiones, como a estos autobuses oro, ¿no? No puede ser que sigan con un maltrato sistemático a la población indígena y una discriminación brutal también. Ellas tendrían, las autoridades tendrían que actuar. Abel, sobre esto también, ¿qué decir? Sí, aparte de, bueno, murieron varias mujeres, ¿no? Eh, Algunas mayores, algunas de edad, pues, joven, y también hubo niños y niñas, ¿no? Un niño de meses, afortunadamente se salvó. Ahí, por las maniobras que se hicieron en la madrugada, pues entiendo que el niño quedó como, pues, ahí acurrucado sobre una mamá, ¿no? Y eso le salvó. Y entonces, pues a la hora en que empezaron a maniobrar, los que empezaron a salir, vieron al niño y pues afortunadamente lo sacaron de inmediato, porque si no, se iba a ahogar por toda la entrada del agua, la arena, en fin. Pudieron en un principio, por eso salieron varios, porque lograron maniobrar para salir, ¿no? Rompieron algunos ventanas, y eso permitió la salida del bebé y también de otro niño. Es lo que sabemos. Los demás fueron muertes de personas, parece que sí, todas son mayores. Otra joven de 18 años que recientemente cumplió fue precisamente la que logró hablar, a pedir auxilio y salir a la carretera. De ella murieron su papá y su mamá y ella quedó totalmente afectada por los vidrios, salió sangrando de la cara, de los brazos, pero bueno, tuvo la fuerza para pedir auxilio. Y bueno, entendemos que no hay ninguna supervisión de los autobuses en la montaña, ¿no? Los autobuses eh, hacen su servicio como quieren, ¿no? Aquí, antes de la pandemia, había un servicio de primera, le llamábamos, porque así se hacen llamar, que era de ahí de la Ciudad de México. No recuerdo qué línea era, pero bueno, salía a las 10 de 10 de la noche, llegaba a las 6 de la mañana a México, era un servicio directo. Pero después de la pandemia, ya no dieron ese servicio, ¿no? No sabemos, simplemente ya no vinieron, ¿no? Es la línea OCC, OSC, algo así. Ya no vinieron y ahora quienes dan el servicio de autobuses, tanto de Tlapa, Chilpancingo, Acapulco, como Tlapa, Puebla, Cuautla, Cuernavaca y México, son autobuses de segunda, que son las líneas ERCO, la línea Sur, ¿no? Que son las que monopolizan toda pues el transporte foráneo y con pésimos servicios. Nadie los supervisa, nadie los vigila
las mismas terminales, la gente que quiere esperar para salir en la madrugada la expulsan. Es como si en las terminales de autobuses de la Ciudad de México te expulsaran y decir, ¿sabes qué? Te tienes que salir y hasta que pues inicien las corridas entras, ¿no? Bueno, aquí a la gente la sacan, ¿no? O sea, ese es como el trato cuando sabes que ese usuario es el que te permite que pues tú tengas ganancias, ¿no? Entonces, bueno, hay ese maltrato. Regularmente cuando subes al autobús, te dan, bueno, compras un boleto, pero la hora en que ya se lo entregas al chofer, le corta el pedazo donde viene el folio para que cuando, si quieres que quieres facturar, ya no puedas facturar, ¿no? Entonces, no hay forma de facturar con los boletos de segunda, te las tienes que ingeniar para poder ir otra vez a la taquilla, decir, oiga, fíjese que yo quiero facturar, te la hacen cansada. Entonces, todo es eh, complicado. Bueno, las autoridades se sienten al margen, quizás como diciendo, es un asunto federal, no nos toca, y por lo tanto, pues lo federal es la que está allá en el centro de la ciudad y aquí, pues no hay intervención de nada, ¿no? Entonces, ese es un problema. No digamos los autobuses que no están regularizados de nada, que son los que llevan a la población jornalera de la montaña, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Son autobuses que nadie sabe de qué empresas. En lugar de darte un boleto, te dan una tarjetita donde viene el nombre de la empresa, pero no, para que si se descompone o si hay un accidente no puedas reclamar. No hay seguros del viajero. Se les permite a las empresas que no haya seguro del viajero, ¿no? Y entonces no hay rendición de cuentas de las empresas, ¿no? Y eso es muy grave porque, pues la verdad, la gente se queda en total indefensión. Pues esas son las situaciones que vivimos en la montaña. A eso hablamos del transporte público, de las empresas de transporte, autotransporte, ¿no? No digamos los servicios de salud, los servicios educativos, los que en todo momento la gente, pues también en salud muere. Apenas murió un niño de allá de la comunidad de Hierba Santa, municipio de Acatepec. Le dio diarrea un viernes pasado, igual. Su mamá fue allí a la clínica. El médico le dio paracetamol y le dijo que con eso se iba a componer. Era una diarrea pues muy intensa. Estuvo todo el día, al siguiente día seguía igual, fue a pedir medicina, le dijeron que no era la hora de pedir medicina ahí en la clínica. No quedó de otra más que traerse al niño. Son 6 horas más o menos de Hierba Santa a Tlapa. Llegaron en la madrugada del sábado y como llegaron en la madrugada, pues no los recibieron ahí en el hospital nuevo, el hospital de Tlapa, el nuevo. En urgencias no los recibieron y pues en urgencias murió un bebé de 8 meses, indígena del pueblo Mepá de Hierba Santa. Y la familia hizo el gasto de trasladarlo, ¿no? Y de regresarlo ya muerto, sin que hubiera atención médica, ¿no? La muerte de niños es también muy dolorosa aquí en la montaña y que está invisibilizado este problema. Entonces, cotidianamente, por los pésimos servicios, tanto que ofrece el Estado como las empresas, eh, parece que se coordinan para, para que a la población indígena le haga más cruenta el acceso a estos servicios. Ya, pues Abel Barrera, como siempre te queremos agradecer. Ya estábamos ahorita, mientras nos platicabas
Pues aquí está el nombre del propietario, la imagen del propietario de Autobuses Oro. En realidad la empresa está legalmente registrada como Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase SADCB. Es Alfredo Rivera Espinosa, el propietario, y mínimamente las autoridades mexicanas, las autoridades tanto estatales y federales, pues tendrían que revisar los permisos y los procedimientos, los protocolos que se están teniendo, pues de todas las empresas de autotransporte que están ahí en el estado de Guerrero, en el estado de Morelos, y pues mínimamente tienen que indemnizar cabalmente pues a todas las familias afectadas e impactadas y no les resuelven un problema de un daño moral, emocional, porque es un familiar que ya no está y no hay nada que pueda traerlo de regreso, pero sí mínimamente tendrán que hacerse cargo de sus responsabilidades. Ya estaremos hablando más sobre Abel, sobre esto, que ese es otro gran tema, además del tema de los jornaleros y las jornaleras, y además el tema de los huracanes, Abel, que pues sabemos que han impactado estos últimos dos que entraron ahí, Eric, y no recuerdo cómo se llama el otro, pero Yo. Ujú. no, John. John sí fue el del Ah, el año. otro, el reciente. El reciente, sí, el reciente. Pero, Ajá. Abel, para cerrar también, si tuvieras información de, pues si se finalmente, ya con lo del huracán Eric y este último otro, si hubo alguna atención, seguimiento por parte finalmente de autoridades municipales, estatales, estatal o federal. Ujú. No, la verdad no ha habido cambios, ¿no? Porque se mantienen las mismas inercias y procedimientos para la atención. Ha sido, pues, los servidores de la nación los que se han encargado de hacer los censos. Y bueno, pues ayer mismo había declarado la presidenta Claudia que en Guerrero no hubo alguna declaratoria de desastre de algún municipio. Es decir, consideraron que no había daños, que requirieran una declaratoria. Entonces, al no haber eso, es obvio que pues está anunciado que no va a haber una atención especial y una inversión para poder reparar las afectaciones, los daños que hubo, sobre todo en municipios como San Luis Acatlán, que es costa montaña. Igualmente Ayutla, ahí nos consta porque de ahí es la compañera Inés Fernández y hubo varias viviendas dañadas en esa comunidad, y así en comunidades de la montaña alta de Ayutla. Igualmente, pues Markelia, ¿no? Pero bueno, no hubo esa declaratoria y pues sabemos que eso significa pues dejar de lado como un asunto prioritario a las poblaciones afromexicanas e indígenas de Guerrero cuando sabemos que la Costa Chica de por sí es una región con muchas precariedades en términos de la vida comunitaria y con cualquier viento, con cualquier, pues máximo un huracán, pues sí, se lleva todo, los techos, pues donde la gente trabaja en la playa, pues todo se lo lleva y son patrimonios que se reponen pues con muchas dificultades a lo largo de los años. Entonces, si no va a haber esos apoyos, pues es difícil de que haya una recuperación pronta de los daños que sufrieron las familias. Entonces, sí, es complicado, Ernesto y Violeta, pues revertir y resarcir estos daños cuando no va a haber, no hay una declaratoria sobre
los daños, municipios dañados en el estado de Guerrero. Abel, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y seguiremos en comunicación y pues dando también seguimiento a estos temas, a estos impactos que decimos que van a ir creciendo de todos estos huracanes que estarán que estaremos viviendo también próximamente hacia futuro. Y lo otro, Abel, pues también seguimiento pues, a esta terrible tragedia que se vivió y que se vive cotidianamente, como tú dices, con estos autobuses. Y pues también un llamado a las autoridades también se atienda esta situación, las empresas responsables y también las autoridades que pongan límites. Abel, fuerte abrazo, un abrazo también muy solidaria a todos y todos los compañeros pues que han vivido esta tragedia y que viven tragedias permanentemente por allá en la montaña. Abel. Muchas gracias. Un saludo desde acá de Tlapa, Ernesto, Violeta y a toda la audiencia.